Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a robarles una sonrisa y quizás hasta les haga suspirar un poquito. Si ustedes son tan fanáticos de las noticias del mundo del espectáculo, de esas historias que te sacan de la rutina y te llenan de buena vibra, entonces este vídeo es justo para ustedes. Hoy vamos a hablar de alguien que sin duda ha capturado muchísimas miradas y corazones, no solo por su talento y carisma en pantalla, sino también por esa chispa que irradia en su vida personal. Sí, hablo de nada más y nada menos que del increíble Kerem Bürsin. Ustedes saben que a mí me encanta traerles lo más fresco, lo más interesante y sobre todo, esas noticias que nos recuerdan que detrás de las cámaras y de los reflectores, también hay personas con sentimientos, con emociones y sí, con personas especiales en sus vidas. Y Kerem, al parecer, está viviendo un momento muy bonito en ese aspecto. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje porque vamos a desgranar la tierna confesión que Kerem Bürsin nos ha regalado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosa noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De verdad, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y trayéndoles las mejores historias. No se olviden de darle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado el mundo con su sonrisa, su mirada intensa y su profesionalismo, nos ha sorprendido recientemente con una declaración que ha dado mucho de qué hablar. Ya saben cómo es esto, los medios de comunicación están siempre al acecho, buscando cada detalle, cada gesto, cada palabra de nuestras celebridades favoritas. Y cuando se trata de Kerem, la atención es aún mayor, ¿verdad? Se le ha relacionado con varias personas a lo largo del tiempo, y como es natural, todos queremos saber si el corazón de este galán tiene dueña. Pero esta vez, la confesión de Kerem va más allá de los simples rumores o las especulaciones. Es algo más íntimo, más personal, y precisamente por eso ha tocado tantas fibras. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem ha sido muy reservado con su vida privada. Siempre ha tratado de mantener un equilibrio entre su carrera pública y su espacio personal, y eso es algo que francamente admiro. Pero parece que hay un punto en el que esa reserva se diluye, y es cuando se trata de expresar públicamente el aprecio y el cariño que siente por alguien. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Durante una reciente aparición pública, en medio de una entrevista, se le preguntó sobre su vida personal, sobre si había alguien especial en su vida, y su respuesta fue preciosa. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, Kerem, con esa naturalidad que lo caracteriza, se abrió un poco más de lo habitual. Habló de la importancia de tener a alguien que te apoye, que te entienda, que esté ahí en las buenas y en las malas. No mencionó nombres, ojo, no todavía, pero la forma en que habló, la emoción en su voz, la dulzura en sus palabras, dejó muy claro que sí, hay alguien especial. Describió a esta persona como un pilar fundamental en su vida, alguien que le brinda paz y alegría. Dijo algo así como, hay una persona en mi vida que es muy importante para mí, que me ha ayudado a crecer, a ser mejor persona. Tener a alguien que te impulse, que crea en ti, es invaluable. Imagínense la escena. Con esa mirada que parece que te dice todo sin decir nada, Kerem nos regaló un pedacito de su intimidad, un testimonio de lo que el amor y el compañerismo significan para él. Y no se detuvo ahí. Continuó diciendo que el apoyo incondicional de esta persona ha sido crucial para él, especialmente en momentos de duda o depresión. Explicó que en un mundo tan volátil como el del espectáculo, donde las opiniones cambian constantemente y la fama puede ser un arma de doble filo, tener a alguien que te mantenga con los pies en la tierra, que te recuerde quién eres y de dónde vienes, es un tesoro. Es alguien que me conoce realmente, que ve más allá de la fachada del actor, que me quiere por quien soy, añadió, y eso, amigos, es simplemente hermoso. Esta confesión ha resonado mucho, no solo entre sus seguidores, sino también en los medios y en las redes sociales. Se ha interpretado como una señal de madurez, de valentía al compartir algo tan íntimo, y sobre todo, como una confirmación de que Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y su estatus de ídolo, sigue siendo un romántico empedernido, alguien que valora las conexiones humanas profundas. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién será esta persona especial? Los rumores, como siempre, ya están a todo vapor. Se han mencionado varios nombres y la verdad es que las especulaciones son un entretenimiento más de este universo.
Pero lo que Kerem nos ha dado es más importante que una simple identificación. Nos ha mostrado la calidad de la relación, la profundidad del sentimiento. Nos ha transmitido que no se trata de un amor fugaz o superficial, sino de algo sólido, algo que nutre su alma. Lo que me encanta de Kerem es que a pesar de ser una figura pública tan mediática, siempre intenta mantener un cierto misterio alrededor de su vida privada. No es de los que exponen cada detalle de su relación en redes sociales, y eso, para muchos, es refrescante. Nos permite enfocarnos en su trabajo o en su talento y al mismo tiempo, nos da pinceladas de su vida personal que nos hacen sentir más cercanos a él. Esta confesión es un ejemplo perfecto de ello. No nos da un nombre y apellido, pero nos regala la esencia de lo que está viviendo, la felicidad que irradia. Piénsenlo un momento. En un mundo donde a veces parece que todo se trata de apariencias, de likes, de seguidores, que una figura pública como Kerem se atreva a hablar de la importancia de una conexión real, de un amor que te hace crecer, es un mensaje poderoso. Es un recordatorio de que al final del día, lo que más importa son las personas que nos rodean, las que nos apoyan, las que nos aman de verdad. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere tener a esa persona especial en su vida? Alguien con quien compartir tus sueños, tus miedos, tus alegrías. Alguien que te mire con esos ojos que lo dicen todo, que te entienda sin necesidad de muchas palabras. Kerem parece haber encontrado a esa persona, y verlo tan feliz y agradecido por ella, es contagioso. La forma en que describió el apoyo que recibe es particularmente conmovedora. Habló de cómo esta persona lo motiva a salir de su zona de confort, a enfrentar desafíos con más confianza, a no tener miedo de fracasar porque sabe que tiene una red de seguridad. Es alguien que celebra mis éxitos como si fueran suyos, y me levanta cuando las cosas no van tan bien, dijo, y eso, mis amigos, es el amor en su máxima expresión. También hizo hincapié en la importancia de la admiración mutua. Dijo que admira mucho a esta persona, sus cualidades, su forma de ver la vida, y que esa admiración es un motor importante en la relación. No se trata solo de ser amados, sino también de amar y admirar a la otra persona. Esa reciprocidad es lo que construye relaciones duraderas y significativas. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y encantadora de esta confesión. Kerem no solo habló de la presencia de esta persona en su vida, sino de cómo esa presencia lo ha transformado positivamente. Dijo que se siente más centrado, más feliz, más en paz consigo mismo desde que esta persona llegó a su vida. Y eso, para mí, es la mayor prueba de que se trata de una conexión auténtica y profunda. Cuando una relación te hace ser una mejor versión de ti mismo, eso es algo verdaderamente especial. Me imagino a Kerem, después de un día agotador de rodaje, llegando a casa y encontrándose con esa persona que ilumina su mundo. Esa persona que le recuerda por qué hace lo que hace, que le da fuerzas para seguir adelante. Esa imagen mental me llena de ternura y me hace sonreír. Y no puedo dejar de pensar en cómo esta confesión, a pesar de ser discreta, ha generado tanta expectación y alegría entre sus fans. Demuestra el cariño y la admiración que Kerem despierta, y cómo sus seguidores se alegran de verlo feliz. Somos como una gran familia que se preocupa por el bienestar de cada uno de sus miembros, ¿verdad? La verdad es que Kerem Bürsin ha sabido ganarse un lugar muy especial en nuestros corazones. No solo por su talento actoral, que es innegable, sino por su autenticidad, su humildad y su carisma. Y ahora, al enterarnos de que su corazón está ocupado por alguien que lo hace tan feliz, solo podemos alegrarnos por él. Sus palabras transmiten una sinceridad que desarma. No hay pose, no hay artificio. Simplemente la expresión genuina de un hombre que ha encontrado algo muy valioso. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es un soplo de aire fresco. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda la importancia de cultivar relaciones sanas y significativas, de rodearnos de personas que nos aporten, que nos inspiren, que nos hagan sentir amados. A veces en el ajetreo diario, nos olvidamos de valorar a quienes nos rodean, a quienes son nuestro pilar. Kerem, con su declaración, nos da un empujón para que hagamos precisamente eso. Espero que esta persona especial sepa lo afortunada que es de tener a Kerem en su vida, y que Kerem siga encontrando esa felicidad y ese apoyo incondicional que tanto valora. Y aunque no sepamos su nombre porque, insisto, Kerem ha sido muy prudente, lo que sí sabemos es que esa persona debe ser alguien increíble para haber conquistado el corazón de alguien como él. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro recorrido por la tierna confesión de Kerem Bürsin.
Ha sido un placer compartir este momento con ustedes, desgranar sus palabras y sentir la emoción que transmite. Como hemos visto, Kerem ha revelado que tiene a alguien muy especial en su vida, una persona que lo apoya, lo inspira y le brinda paz y alegría. Ha destacado la importancia de tener a alguien que te conozca de verdad, que vea más allá de la fachada, y que celebre tus éxitos y te levante en tus momentos difíciles. Su confesión es un testimonio de la madurez emocional y la valoración de las conexiones humanas profundas, recordándonos a todos la importancia de cultivar relaciones auténticas y significativas en nuestras vidas. Ha sido un mensaje lleno de ternura, sinceridad y gratitud, que sin duda ha tocado a muchos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta poder compartir estas noticias y reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan detalles de su vida personal? ¿Tienen ustedes a esa persona especial que los inspira y los apoya? Déjenme sus opiniones y sus experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué pasa por sus mentes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de regalarme un buen like, que me ayuda muchísimo a saber que les gusta lo que hago. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta noticia y de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y noticias. Son ustedes mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.